Saludos, amantes de la literatura. En este episodio, nos sumergiremos en las profundidades del horror psicológico con el inquietante relato de Edgar Allan Poe, El gato negro. Esta obra maestra literaria nos adentra en el oscuro abismo de la mente humana y nos muestra cómo la obsesión y la culpa pueden llevar a la más aterradora de las locuras. Edgar Allan Poe, un maestro inigualable del terror y la narrativa oscura, nos sumerge en su perturbador universo literario. Sus relatos son como ventanas hacia la inquietante belleza de lo macabro, dejando una huella imborrable en la mente de sus lectores a lo largo de los siglos. El narrador, en primera persona, nos sumerge en su historia desde las sombras de su celda, revelando cómo llegó a ese lúgubre destino. Se presenta como un hombre afable, que contrajo matrimonio en sus años jóvenes con una esposa amable, quien compartía su profundo amor por los animales. Juntos, construyeron un hogar lleno de criaturas, peces, pájaros, perros, y por encima de todos, un gato negro llamado Plutón. El narrador elogia la lealtad y el sacrificio de los animales, destacando su capacidad para brindar amor incondicional. Sin embargo, no puede evitar recordar la superstición que rodea a los gatos negros, asociándolos con la creencia de albergar espíritus de brujas. Este detalle arroja un sutil matiz de inquietud sobre su vida aparentemente feliz, anticipando los oscuros giros que tomará la historia. Su afabilidad y su distintivo sentido del humor comenzaron a desvanecerse gradualmente, y el narrador confiesa que la causa de esta transformación fue la intemperancia. La adicción a la bebida se apoderó de él, y la violencia comenzó a socavar su relación con su esposa y sus queridos animales. El inicio de la tragedia se manifestó cuando, en un acceso de furia, arrancó el ojo de Plutón de su órbita. El remordimiento lo persiguió implacablemente, pero unos días después, poseído nuevamente por la ira, cometió un acto aún más horrendo. Ahorcó al gato en lo alto de un árbol. Estos actos de crueldad y violencia marcan el punto de no retorno en la transformación del narrador, revelando la profundidad de su decadencia moral y su creciente estado de desequilibrio mental. Al día siguiente del espeluznante ahorcamiento del gato, una tragedia aún más horripilante sacude al narrador. En medio de la oscuridad de la medianoche, su hogar se consume en un feroz incendio. Con gran dificultad, logra escapar junto a su esposa, mientras las llamas devoran todo lo que una vez fue su refugio. Sin embargo, lo que descubre entre las cenizas resulta aún más aterrador. Una siniestra imagen, dibujada con las sombras de la catástrofe, muestra a un gato con una soga al cuello. Inicialmente, el narrador se estremece de miedo ante esta macabra revelación, pero en un intento desesperado por encontrar una explicación racional, asume que alguien arrojó al gato dentro de la casa durante el incendio, dejando su trágica huella en la pared. A pesar de sus esfuerzos por negar lo inexplicable, el misterio y el horror se ciernen sobre él, aumentando la tensión y la incertidumbre en la historia. El hombre, atormentado por lo que inicialmente creyó que era remordimiento, se ve arrastrado hacia un abismo emocional. Su culpabilidad lo impulsa a buscar desesperadamente una forma de llenar el vacío que Plutón, su gato asesinado, había dejado en su vida. Sus frecuentes visitas a bares lúgubres y lugares sórdidos reflejan su deterioro emocional y su búsqueda desesperada de alivio. Un día, mientras deambula por uno de estos lugares sombríos, hace un descubrimiento que lo estremece hasta lo más profundo. Encuentra a un gato que parece ser una réplica casi perfecta de Plutón, su gato original, aunque este nuevo felino tiene una mancha de pelo blanco en el pecho, una característica distintiva que Plutón nunca tuvo. A pesar de esta diferencia, el gato parece ser un sustituto adecuado en la mente del protagonista, y esta revelación solo profundiza su obsesión y su descenso hacia la locura. Es en este momento de la historia que la narración adquiere un tono aún más oscuro y perturbador, y el protagonista se sumerge aún más en su propia angustia y en la conexión macabra que siente con este nuevo gato. El hombre lleva al nuevo gato a casa, pero pronto nota que comparte una característica espeluznante con Plutón, la falta de uno de sus ojos. A medida que pasa el tiempo, el hombre desarrolla una antipatía violenta hacia el nuevo gato, en marcado contraste con los sentimientos de amor que su esposa siente profundamente por el animal. Este giro de los acontecimientos añade una capa adicional de misterio y tensión a la narrativa, ya que el narrador se ve atrapado en un conflicto interno y oscuro, que lo lleva a un estado de agitación y paranoia creciente. La divergencia de sentimientos entre él y su esposa respecto al gato crea una atmósfera aún más ominosa, intensificando la sensación de horror y terror en la historia. La mancha de pelos blancos en el pecho del gato, con el tiempo va adquiriendo una forma siniestra, parecida a la de una orca, lo que agrega un elemento de espeluznante simbolismo a la historia. A medida que el gato sigue mostrando su inquebrantable amor y fidelidad hacia el protagonista, su odio hacia el animal crece de manera desmedida. El gato se convierte en una sombra constante que persigue al hombre, siguiéndolo incansablemente por toda la casa. Incluso se acurruca sobre el pecho del hombre, justo a la altura del corazón,
como si quisiera atormentarlo de manera implacable, como si supiera de la oscura culpa que pesa sobre su dueño. Esta descripción detallada de la relación entre el hombre y el gato agrega un elemento de horror psicológico a la historia, ya que el protagonista se siente perseguido por la presencia constante del gato, y la creciente sensación de que este animal tiene un conocimiento profundo de sus pecados. Un día, mientras el protagonista baja al sótano, el gato, en un acto casi premeditado, lo hace tropezar, provocando la ira del hombre. Lleno de furia, el protagonista toma un hacha y se lanza hacia el gato, con la intención de acabar con él de una vez por todas. Sin embargo, en un giro aún más macabro de los acontecimientos, su esposa llega justo a tiempo para detenerlo. Después de que es detenido por su esposa, una furia aún más intensa se apodera de él. La tensión y el conflicto dentro de su mente alcanzan un punto de no retorno. En un acceso de locura incontrolable, el hombre se vuelve hacia su esposa y la ataca brutalmente, hundiendo el hacha en su cráneo. La violencia y el horror alcanzan su punto máximo en este momento trágico. El gato, que había estado observando la escena, parece comprender la gravedad de lo que acaba de suceder. El protagonista, lleno de remordimiento y terror, se da cuenta de que no solo ha asesinado a su esposa, sino que también ha cometido un acto atroz y sin sentido de violencia. Su destino está sellado, y el horror de su acción lo sumerge aún más en la oscuridad de su propia alma trastornada. La presencia del gato en la escena, con su mirada inexpresiva y sus ojos brillantes, de la misma manera que lo hacía Plutón, solo agrega una capa adicional de pesadilla a esta escalofriante historia. Luego de cometer el horrendo crimen, el protagonista se sume aún más en la locura y la oscuridad de su delirio. Decide ocultar el cadáver de su esposa emparedándolo en el sótano de su casa. Esta tarea la lleva a cabo con meticulosidad y precisión enfermiza, como si estuviera tratando de borrar cualquier evidencia de su acto abominable. A medida que trabaja en su macabra tarea, su mente se sumerge en un estado de delirio y desconexión de la realidad. La noción de que ha asesinado a su esposa y la ha escondido bajo su propia casa, parece no afectarle en lo más mínimo. La presencia constante del gato, que observa silenciosamente todos sus movimientos, agrega una capa adicional de malestar a la escena. Curiosamente, el gato, que había sido testigo de todos los horrores, finalmente huye de la casa, alejándose de la locura de su dueño. Mientras tanto, el protagonista, completamente trastornado, duerme plácidamente, como si estuviera libre de culpa y remordimiento, ajeno a la monstruosidad de sus acciones. Esta desconexión entre sus actos atroces y su aparente tranquilidad crea una atmósfera profundamente inquietante en la historia, donde la locura y el horror se entrelazan de manera perturbadora. Tras cometer el terrible crimen y ocultar el cadáver de su esposa en el sótano, el protagonista se adentra aún más en la locura. La casa se convierte en un lugar sombrío y opresivo, lleno de susurros y sombras inquietantes. La presencia del gato, que había huido de la casa, sigue persiguiéndolo en forma de pesadillas y visiones perturbadoras. La tensión alcanza su punto culminante, cuando la policía, después de varios días de búsqueda de la esposa desaparecida, llega a la casa para realizar una minuciosa revisión del lugar. El hombre, confiado en su meticuloso trabajo de encubrimiento, no teme que el cadáver de su esposa sea descubierto. Observa con aparente tranquilidad mientras la policía inspecciona la casa, sin sospechar que su oscuro secreto está a punto de ser revelado. El protagonista, en su estado de locura, actúa con una falsa calma mientras los agentes de la ley escudriñan cada rincón de su hogar. Sin embargo, a medida que la inspección se acerca al sótano, su ansiedad aumenta. Sabe que la verdad está a punto de emerger de las sombras y que su destino está sellado. Sin embargo, la tragedia se desencadena cuando la policía decide revisar el sótano por tercera vez. El hombre, ansioso por demostrar su inocencia y aparentar afabilidad, golpea la pared con insistencia. Desde el interior de la pared, empiezan a escucharse gemidos, que poco a poco se convierten en aullidos desgarradores y aterradores. Los gemidos y aullidos emergen del espacio oculto detrás de la pared, donde el cadáver de la esposa ha estado oculto. La revelación de la verdad es inminente, y el horror de la situación se manifiesta en todo su esplendor. La escena alcanza su máxima expresión de horror cuando la policía decide derribar la pared. Lo que descubren es una pesadilla hecha realidad. El cadáver de la esposa yace en el espacio oculto detrás de la pared, junto al cual el gato maulla acosadoramente. La imagen es aterradora y grotesca. El cuerpo sin vida de la mujer, pálido y descompuesto, contrasta con la mirada penetrante y desafiante del gato. El gato parece haber regresado a la escena del crimen, como un testigo silencioso y vengativo de los horrores cometidos por el protagonista. Su maullido acusador parece condenar al hombre por sus acciones atroces, como si el gato tuviera un conocimiento profundo de la maldad que se había desencadenado en la casa. Este impactante giro en la trama lleva la narrativa a su punto culminante, donde el misterio se desvela de manera impactante y el terror se hace palpable.
Después de la terrible revelación, el protagonista es arrestado por la policía y llevado lejos de la casa en la que cometió sus crímenes atroces. La escena es caótica y lúgubre, con los espectadores horrorizados observando, mientras el hombre es conducido hacia un destino desconocido. La casa, ahora infame por los horrores que albergó, queda atrás como un símbolo sombrío de la depravación humana. La policía, como parte de la investigación, se lleva al gato, que ha sido un testigo silencioso de los eventos macabros en la casa. El gato, con su mirada penetrante y su mancha blanca en el pecho, se convierte en una parte integral de la evidencia que apunta a la culpabilidad del protagonista. Mientras el hombre es escoltado por las calles, su mente perturbada se sume en la oscuridad de la culpa y la locura. El peso abrumador de sus acciones lo atormenta, y su cordura se desintegra aún más, a medida que enfrenta las consecuencias de sus actos monstruosos. En su celda de prisión, el silencio es inquietante y opresivo. Las paredes parecen cerrarse sobre él, y la oscuridad se cierne como un manto. De vez en cuando, el eco de un maullido lejano parece susurrar acusaciones en sus oídos, como un eco de su pasado siniestro que no lo dejará en paz. Cada vez que escucha ese maullido, siente un escalofrío recorriéndole la espalda. El protagonista se encuentra solo en su celda, atrapado en un mundo de culpa y remordimiento. Sus pensamientos se vuelven cada vez más oscuros y confusos, y se pregunta si el gato ha dejado un rastro de maldición que lo perseguirá incluso tras las rejas. Se pregunta si el animal, de alguna manera, ha transmitido su malevolencia a su vida, condenándolo a un destino de sufrimiento interminable. A medida que los días pasan en su celda solitaria, el protagonista lucha contra la locura que lo acecha, mientras el maullido persistente del gato continúa atormentándolo. La línea entre la realidad y la alucinación se vuelve borrosa, y el protagonista se pregunta si alguna vez podrá escapar de la sombra que el gato ha arrojado sobre su vida. Narrando su historia desde la perspectiva de alguien que está a punto de enfrentar su ejecución al día siguiente, el protagonista reflexiona sobre sus crímenes y las consecuencias que lo llevaron a su destino final, añadiendo un escalofriante sentido de fatalismo a su historia.